El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando, pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida, ven, ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Este fin de semana tenemos una palabra que está presente en toda la liturgia de la palabra, y es la palabra fe. Me gustaría que nos acercásemos hoy a esa palabra, fe. Y comienzo diciendo que la fe tiene la capacidad de transformarnos el mirar. ¿Qué es la fe? Es tener una nueva mirada sobre ciertas situaciones que nos ocurren. Situaciones muy hermosas o situaciones muy complejas, pero la fe tiene la capacidad de darnos una nueva mirada sobre todo. Y me gustaría que reflexionásemos en 4 puntos qué es la fe. El primer punto que les propongo lo saco de la lectura del libro de Habacuc, en la primera lectura, y es que la fe nos hace esperar. Quien tiene fe es capaz de esperar las promesas de Dios. El que tiene fe es capaz de tener paciencia. Y concluía hoy el profeta Habacuc diciendo esta expresión: el injusto morirá, pero el justo por la fe vivirá. Hermanos, cuando nosotros esperamos en Dios y en fe, nosotros siempre vivimos. Siempre Dios nos da la capacidad de esperar en Él. Nuestra sociedad es bastante inmediatista, todo lo quiere ya, pero no necesariamente necesitamos todo lo que pedimos ya. Es como si nos pidiera hoy Dios, y eso también nos lo exige la fe, saber tener paciencia. Hermanos, todas las cosas no las necesitamos ya. Hay cosas que necesitan de la paciencia del tiempo, de que el buen vino se madure con el tiempo, que el oro se acrisole en el fuego. Hermanos, la fe nos enseña a nosotros a esperar pacientemente. La segunda idea que les propongo la saco del Salmo, y es que la fe hace que el corazón no se endurezca. Cuando uno cree, su corazón no se puede endurecer ante ninguna realidad. Ninguna realidad nos es ajena. Cuando uno cree, se vuelve más sensible, y lo que el otro experimenta, uno lo hace propio, no lo hace ajeno. Es como si yo lo estuviese viviendo, su alegría o su tristeza, su pena, su proyecto, su sueño o su desilusión. Cuando yo creo, soy capaz de ser sensible. Cada uno pregúntese hoy si nosotros somos sensibles ante las realidades de los demás y ante las realidades propias. La tercera idea que les propongo es que la fe es un don de Dios. Pablo le decía hoy a Timoteo:
aviva el don que hay en ti. Hermanos, la fe es como una semilla que se planta en nuestra vida, pero que nosotros necesitamos custodiar y hacer que todos los días crezca, porque la fe también se nos puede acabar en ciertas situaciones. Y en esos momentos es donde hay que ir a abonar la fe, donde hay que ir a proteger ese don que Dios nos ha dado. La fe es un don que Dios nos ha dado, pero que hay que custodiar, que hay que proteger, que hay que volver a avivar. La cuarta idea que les propongo es que la fe necesitamos aumentarla. Pero ¿qué sucede cuando yo aumento la fe? Cuando yo aumento la fe, soy capaz de decirle a una morera que se plante en el mar. Quizá nosotros no conozcamos muchos una planta de morera, pero es muy particular ese ejemplo que pone Jesucristo, porque la morera es un árbol que tiene unas raíces muy profundas y que es muy difícil de trasladar de un sitio a otro. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo hoy que para el que cree es posible arrancar desde lo más profundo algo y llevarlo a otro lugar. Eso es posible para el que cree. Para el que cree, nada se convierte en imposible, sino que incluso nuestra imposibilidad se puede convertir en nuestra oportunidad. Hermanos, ese es el don que nos da el creer. Y me gustaría proponerles un ejemplo de una persona que vivió la fe. Carlo Acutis. Ese jovencito muere a los 15 años de una leucemia. ¿Y uno qué pensaría si no tuviera fe de que un niño a los 15 años muriera? Uno pensaría que Dios lo está castigando. Uno pensaría, pero es que apenas su vida está iniciando. Uno pensaría, pero ¿qué está pasando que este jovencito va a morir? Pero cuando uno tiene fe, es capaz de hacer lo que hizo Carlo. Y es descubrir que aún en su dolor podía hacer algo. Y él descubre que su enfermedad se puede convertir en un ofrecimiento. Eso hace aquel que cree. Todo le sirve para su bien, todo le sirve para su provecho, todo, nada se desperdicia, todo es ocasión para creer un poco más. Ese jovencito dice en los últimos momentos de su vida: ofrezco mi dolor por la iglesia, por el Papa, por los obispos y los sacerdotes. ¿Qué descubrió este muchacho? Que su enfermedad no era su límite, que su enfermedad no le quitaba la fe, que sino antes se la aumentaba. Hermanos, quizá si hoy nosotros no somos sensibles, si hoy nosotros no sabemos esperar y si hoy nosotros no avivamos el don de la fe, a nosotros nos tocará decirle lo que los discípulos le dijeron hoy a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Pero ¿por qué los discípulos le dicen esa expresión a Jesucristo? El texto bíblico que está anterior a este es cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: es necesario aprender a perdonar 70 veces 7. Hermanos, es que hay cosas que nos pide Dios que solo los entendemos a la luz de la fe. Hay situaciones que a ustedes y a mí nos pasan que solo las podemos comprender a la luz de la fe. Hermanos, no todo necesitamos entenderlo con la lógica y la razón. Hay momentos de la vida en los cuales necesitamos abandonarnos en Dios. Santo Tomás de Aquino fue uno de los escritores más importantes de la época medieval en el ámbito teológico y escribió muchísimos libros, pero cuenta una historia de que Tomás al final de su vida
tiene una revelación mística. Dios se le aparece. Y entonces Tomás dice lo siguiente: todo lo que yo he dicho no basta para saber quién es Dios. A Dios hay que contemplarlo con las rodillas. Y desde ese momento Santo Tomás no volvió a escribir, sino que se dedicó simplemente a contemplar. ¿Qué situación difícil estamos viviendo hoy? Que creemos que tiene unas raíces tan fuertes y tan profundas que no la vamos a poder sacar de la vida. ¿Qué situación compleja estamos viviendo hoy que solo podemos entenderla a la luz de la fe? Hermanos, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones tienen una respuesta en la fe. Todo, incluso las que nosotros comprendemos o no las entendemos, como es la muerte. Incluso la muerte tiene una respuesta en la fe, pero necesitamos creer un poco más. Cerremos nuestros ojos un instante y presentémosle al Señor nuestra imposibilidad de creer. Quizá nosotros hoy no sepamos creer todo, pero digámosle al Señor que a lo menos tenemos el deseo profundo de creer en Él. Digámosle a Jesús que hoy en nuestra vida hay situaciones que vemos sombrías, oscuras, que hay situaciones que nos angustian, pero que hoy queremos esperar en Él, porque sabemos que sus promesas siempre se realizan. Presentémosle hoy nuestras imposibilidades a Dios. Quizá nuestra imposibilidad hoy es el ambiente en nuestra casa. Quizá hoy en casa estamos peleando. Quizá nuestra imposibilidad hoy es que no tenemos trabajo. Quizá nuestra imposibilidad hoy es que estamos enfermos o alguien que amamos está enfermo. Quizá nuestra imposibilidad hoy es una crisis económica. Quizá nuestra imposibilidad hoy es que no le encontramos mucho sentido a la vida. Presentémosle eso a Jesús y digámosle que nosotros creemos y que queremos esperar en Él hoy. Que haga nuestro corazón sensible a su voz, que solo eso nos salvará. Digámosle a Jesús que venga hoy y arranque el mal de nuestra vida y lo siembre lejos de nosotros. Que nos renueve la mirada y que no veamos en el dolor o en la dificultad lo difícil, sino que lo descubramos como una posibilidad. Que ante nuestras incertezas Él se vuelva en nuestra mayor certeza. Digámosle a Jesús que aumente nuestra fe. Amén.